Bien, buenos días. Bien, primero, Bonjour. gracias por participar. Esta, Hoy día quedamos de hacer virtualmente. Estoy en la ciudad de Arequipa por un estudio de comercialización de plantas medicinales. El próximo lunes vamos a tener las clases normalmente. Em, para el día lunes tenemos un aula distinta para las horas de práctica y una aula distinta para las horas de teoría, ¿no? Para que tengan cuidado, por lo que nos han venido cambiando de salas de aula, ¿no? Bien, una cosa muy rápida, solo quería mostrarles, porque he visto que están escogiendo sus grupos. El día lunes vamos a solucionar si hay algunos problemas de intereses comunes, vemos. Eh, Se ha puesto para que cojan, ¿no? Entre Lima Metropolitana, Lima Norte, Callao, Lima Este, Lima Centro, Lima Oeste, Lima Sur, provincias de Lima, de la región norte, ¿no? Que está acá en el mapa. ¿Por qué? Porque ellos tienen un centro que es Huacho. Huacho es la capital del gobierno regional de Lima. Entonces, estas provincias como Barranco, Cajatamba, Ollón, Huaura, Huaral, su centro es Huacho, ¿no? Si bien que Huaral ya está entre Huacho y Lima, ¿no? Digámoslo, por el comercio. La provincia de Canta viene a Lima, es la cuenca del río Chillón. La provincia de Huarochirí viene a Lima porque es la cuenca del río Rímac. Y estos forman como otro pequeño hub, ¿no? Cañete y Yauyos. El eje de Yauyos es Cañete porque es la cuenca del río Cañete, ¿no? Bien, y después les puse también las posibilidades de ver algunas ciudades importantes en el Perú, importantes por el lado de la población, ¿no? Entonces, más o menos, el lunes que tenemos y vamos a estar presencialmente, vamos a asignar finalmente los trabajos a los grupos. Igual me pregunto si también ya vieron el censo, el material, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, para el departamento de Lima, distritos de Barranco, ¿ve? Barranco tiene 4 mercados, puestos fijos. Este mercado número 2 parece ser el principal, tiene 350 puestos, es un mercado grande. Y funcionan los 350 puestos, ¿no? En este mercado hay alumbrado, hay abastecimiento de agua, hay alcantarillado. Inició en el año 2005, su material es de adobe o tapia, ¿no? Y la administración es junta de propietarios, ¿no? Entonces, más o menos, esa es la idea, ¿no? Que exploren esto. Acá está Breña, bien, Breña, Caraballo, entiendo que están ordenados en orden alfabético. Ven, algunos distritos tienen más mercados, otros tienen menos, ¿no? Chaclacayo, Chorrillos. A ver qué otro distrito viene acá, no sé cuál es el que digo. Cieneguilla, Comas. Ven, como ven ahí, el Agustino, Lima Este, Comas, Lima Norte, Independencia, Lima Norte, entiendo. Jesús María, Centro, La Molina, en fin. Bien, ese trabajo es el primero que van a hacer. Estoy pensando que vamos a ir por partes, ¿no? Primero pueden identificar las zonas donde van a trabajar, sacar la información, luego pueden ir al mercado, hacer un pequeño reporte y vamos construyendo todos a lo largo de este tiempo, de estas semanas, un trabajo conjunto, ¿no? Y luego compartimos con todos y vemos qué resultó. Esto mismo que le estoy encargando que ustedes hagan para Lima o para la región Lima o para ciudades importantes, es lo mismo que estoy haciendo aquí en Arequipa. Estoy visitando los mercados locales y viendo dónde en estos mercados locales
como en este caso es comercialización, el estudio de comercialización de hierbas frescas, medicinales y de quinoa negra, estoy haciendo exactamente lo mismo. Y me estoy guiando de esa misma directorio, ¿no? De los mercados de Arequipa. Bien, ayer estuve con Serfor, visité el mercado más grande acá que se llama Altiplano, temprano y estuve con el municipio. Vamos a ir a los mercados también. En fin, ya estamos haciendo propiamente un estudio, ¿no? Bien, ahora sí, ya están los participantes. Vamos a la clase. Estuvimos viendo la organización de los mercados agrarios. Vimos cómo funciona el mercado, ¿no? Como una institución, no necesariamente son mercados físicos, sus características. Un mercado agrario es mucho más complejo que eso, ¿no? Hablamos de la complejidad de la agricultura, la competencia perfecta, las fallas del mercado en agricultura, hay muchas fallas en los mercados agrarios. Temas de estructuras de mercado, monopolio, oligopolio. Hablamos de las características también del mercado agrario que tienen que ver con las características de la agricultura. Una oferta con una producción atomizada y dispersa. La producción está condicionada por los factores naturales. Vimos el mapa de la agricultura, ¿no? Y son pequeños valles irrigados en la costa, agricultura de secano en la sierra y de en la selva y otras actividades, ¿no? La producción estacional de la agricultura y la relación inversa con los precios. Más adelante vamos a hacer un taller sobre esto. Vamos a ver la estacionalidad con datos reales. Bien, la producción es perecedera en agricultura. Las unidades de producción son heterogéneas. No siempre se produce para el mercado, a veces para el autoconsumo. A diferencia de la oferta que es concentrada, la demanda o la oferta es estacional, la demanda es concentrada. A diferencia que la oferta o la producción ocupa el espacio, la demanda más bien es concentrada en un lugar del espacio, ¿no? En las grandes ciudades. Y presentamos diferentes niveles de ciudades en el país también. La ciudad central es Lima, pero hay otras ciudades importantes que le llaman las ciudades intermedias, ¿no? Como en el norte Piura, Chiclayo, Trujillo, em, en el Santa, ¿no? Tenemos, y al sur tenemos Arequipa, ¿no? Chimbote al norte, Huancayo en el centro, Cusco en el sur, Iquitos en el oriente, ¿no? Tenemos diferentes tipos de ciudades que a su vez son mercados, vale decir, son tamaños de mercado distintos. Hablamos de dos riesgos en la agricultura. El riesgo que no, los productores no pueden controlar, el riesgo del clima y el riesgo del mercado. El riesgo del clima le garantiza producción y el riesgo del mercado le garantiza rentabilidad. Bien, una estructura de acopio rural compleja, desorganizada en cierta forma, pero organizada por el mercado, ¿no? Diferentes, ello da lugar a diferentes márgenes de comercialización. Hablamos de una comercialización con multiplicidad de formas de consumo, diferentes formas de comercialización de un producto, como vimos para el caso del cerdo. También la intervención del Estado, ¿no? Intervención del Estado compleja en diferentes momentos. Hablamos propiamente del Estado comercializando alimentos, ¿no? Como el caso del arroz, el caso de la leche y otras formas de intervención del Estado, ¿no? Y también de la restricción presupuestaria al consumidor. Bien, concluimos, la comercialización agraria es más compleja que un mercado industrial. Bien, y nos quedamos por acá. Hablamos de la teoría de David Ricardo y la renta diferencial, que señalaba que los asentamientos humanos se localizan principalmente en las áreas más fértiles y eso le hace ganar una renta diferencial al producir más cerca del mercado y en el área más fértil, una renta de fertilidad.
Ahí nos quedamos. Vamos a hablar ahora de Von Thunen y la renta de localización. Bien, Von Thunen fue un alemán. Él vivía en Alemania, en una región que se llama Mecklemburgo, que es muy al norte de Alemania, es una zona muy fría, ¿no? Y eso es necesario comentar para entender su modelo, ¿no? Bien, Von Thunen dice, plantea una renta diferencial, a diferencia de David Ricardo, que habla de la renta diferencial de fertilidad. Von Thunen plantea una renta diferencial de posición, ¿no? Que la renta diferencial, ¿qué cosa es? Es la renta o el ingreso distinto que obtengo respecto a otros por alguna razón, ¿no? Y en este caso de Von Thunen es por la razón de estar localizado en algún lugar en el espacio, y ese lugar donde está localizado puede ser más cerca o más distante del mercado. Evidentemente, las actividades productivas que están localizadas más lejos del mercado tienen menos ventajas de posición, ¿no? O de localización. Esto como el caso que les comentaba antes, ¿no? Les decía que había ido a Tingo María, al interior, a un distrito de Crespo y Castillo, tomé una peque que me llevó hasta un lugar donde habían chacras de frutas y que las frutas estaban en el suelo, y que los pobladores decían que no lo llevaban porque el costo del transporte era igual al precio del mercado que iban a recibir, entonces no tenía sentido, ¿no? Es una renta de posición. Las economías de transporte en este caso determinan la localización y jerarquización de las actividades en el espacio, ¿no? En este ejemplo tenemos al centro una ciudad-mercado en este punto negro y dice cómo se organiza la producción alrededor de la ciudad-mercado. Bien, y en el primer lugar, en el primer círculo concéntrico, nos dice Von Thunen, se localiza las hortalizas, quiere decir los cultivos de pan llevar, ¿no? ¿Por qué? Porque las hortalizas tienen mucho volumen y poco valor. Comentamos de las lechugas, el apio, el poro, la zanahoria, los tomates, que son cosas de pan llevar, pero que tienen gran volumen y poco valor. Entonces, por ende, se localizan lo más cerca a la ciudad, ¿no? Y es la agricultura periférica a la ciudad, ¿no? Y eso también ocurre en Lima. Miren cómo este modelo tan antiguo hasta hoy es utilizado, ¿no? En segundo lugar, en este círculo concéntrico nos habla Von Thunen, estaría localizado los productos forestales, quiere decir la madera, los que ofertan madera. ¿Por qué? Porque la madera tiene mucho peso también, mucho peso y el costo de transporte es alto. Ahora, les decía que Von Thunen vivió en Alemania, al norte, en una región muy fría, en la región de Mecklemburgo, donde era necesario la madera para tener las estufas, ¿no? Las chimeneas para abrigarse, ¿no? Entonces, en ese contexto de Von Thunen era importante tener cerca de la ciudad los recursos madereros, ¿no? Claro, en ese tiempo la principal energía venía de la madera, ¿no? Después dice las gramíneas, ¿no? Los granos cultivados en forma intensiva, y luego las gramíneas cultivadas en forma extensiva. Y luego ya vienen los pastos naturales, ¿no? Luego viene una región ya sin uso porque no tenía uso económico, como en este caso de esos pobladores de Castillo que no llevaban los productos al mercado porque el costo de transporte era tan alto que ya es inviable el comercio. Bien, hay estudios inclusive recientes que utilizan este esquema de Von Thunen. ¿Cómo se organizan la producción alrededor de la ciudad de Bogotá, de Lima, de algunas ciudades importantes, ¿no? Entonces todavía se usa esta idea. Si ustedes unen, por ejemplo, ¿qué cosa podría alterar estos círculos concéntricos? Por ejemplo, si por acá pasa un ferrocarril, entonces estos círculos concéntricos se alargan hacia arriba, o si pasa un río navegable, o de repente hay dos ríos, en fin, se va a ir modificando en el espacio, pero
no está muy lejos de la realidad actual también, claro, con algunas modificaciones, ¿no? Hoy día no dependemos tanto de la madera para la energía, pero la base de bond tuning se usa mucho en los estudios de la economía regional y la economía espacial y de la economía local. Bien, lo que pasa que nosotros estudiamos la economía inglesa, la economía, las teorías, ¿no? Que vienen de la escuela inglesa, de la escuela norteamericana, pero estudiamos poco la escuela alemana, la escuela francesa, la escuela rusa de economía y la misma escuela latinoamericana estudiamos poco. Bien, entonces el hombre trata de resolver sus necesidades económicas en el entorno inmediato, ¿no? Reduciendo sus desplazamientos al mínimo. Acá lo que cuentan son los costos de transporte. Bien, por ejemplo, si producimos buenas papas en Puno y producimos papas también en Cañete, lo más probable es que independientemente del costo de producción, las papas de Cañete van a llegar a Lima más rápido y sin problemas, en tanto que las papas de Puno tal vez no puedan llegar a Lima, no todas. ¿Por qué? Porque el costo de transporte es alto, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque está lejos de ese mercado. Entonces, probablemente las papas de Puno van a Juliaca, a Puno, Arequipa, quizás lleguen a Cusco, pero no sé, en algún momento llegarán a Lima cuando las papas, el precio de la papa es más alto, ¿no es cierto? Cuando el precio de la papa no está alto, entonces probablemente no llegan a Lima. Bien, vamos a ver la tipología de los mercados agrarios. Si tienen alguna pregunta en cualquier momento, levanten la mano. Si quieren alguna aclaración, no hay ningún problema. Pueden interrumpir. Bien, la tipología de los mercados agrarios. Ya hablamos que el mercado no incluye el lugar físico. Ya, digamos, mercados físicos, incluso en otros productos que no sean agrarios, son cada vez menores. Mercados de este tipo, ¿no? Donde el consumidor va y buscando al vendedor, ¿no? Los hay, sí, son importantes, sí. En Lima tenemos muchos mercados físicos, es más la tarea o el trabajo, el ejercicio que vamos a hacer en conjunto, es eso, explorar mercados físicos, para que ustedes puedan ver los productos, puedan ver los vendedores, puedan ver los compradores, precios, algunos elementos que son importantes, ¿no? Pero también hablábamos de otros mercados. Por ejemplo, en el comercio internacional, los mercados no son físicos, son mercados por descripción de productos. Y en esos mercados hay estandarización, ¿no? Después vamos a ampliar eso. Y no es pues que alguien que va a importar de Japón tenga que venir al Perú para ver, revisar los productos para poder decidir si importa o no de Perú, ¿no es cierto? No, eso no ocurre en el comercio internacional. Bien, y también hablamos del desarrollo de los mercados virtuales, ¿no? O de los delivery, ¿no? En el mercado interno. Bien, en un mercado físico decimos el intermediario lleva su producto a un lugar y en un tiempo convenido, ¿no? El intermediario puede ser cualquiera, el acopiador, el mayorista, el minorista, el transportista, la agroindustria, el broker, el exportador, el importador. Hay diferentes tipos de intermediarios. Entonces, en ese contexto, el intermediario en un mercado físico, ¿no? Lleva su producto a un lugar, ¿no? Estos mercados se asocian a los lugares de transacción y donde hay un encuentro entre ofertantes y demandantes, ¿no? En estos mercados físicos están los ofertantes, están los demandantes. También surge la administración en los puntos de concentración comercial. Estos mercados municipales, por ejemplo, tienen una administración, no son mercados que están ahí libre, ¿no? Alguien tiene que encargar de ver la limpieza, de ver los horarios, la seguridad.
dónde es la carga, dónde es la descarga, si va a haber espacios para estacionamiento para los compradores o no lo va a haber, si hay comercio ambulatorio o no, o si hay secciones, ¿no? Frutas, verduras, comida, ropa, en fin. Hay una administración en estos mercados. También están sujetos a supervisión. Bien, entonces hablábamos que en los mercados agrarios hay mercados físicos y mercados por descripción en el comercio internacional, mercados virtuales en el mercado interno, pero que incluyen la entrega del producto por delivery, porque evidentemente no me puedo comer un producto virtual. Estos mercados agrarios lo podemos dividir de acuerdo al tiempo y al espacio donde ocurre la transacción. Bien, vamos a hacer algunas clasificaciones de mercados. Por ejemplo, mercado de productores, ¿no? Mercado de productores, donde van los productores y venden sus productos directamente a los consumidores. Si piensan o han visto durante el COVID, esto se propició bastante. Entonces, las ventas eran a veces en los parques, en lugares abiertos, ¿no? Y ya había una intervención también del gobierno, ¿no? Justo para evitar los contagios, que los... ¿Por qué? Porque de alguna forma señalaban de que los contagios se daban en los mercados cerrados y los mercados también comenzaron a modificar, ¿no? Sus formas de atendimiento, ¿no? Bien, entonces los mercados de productores, venta directa a los consumidores, principalmente en las ferias rurales. Bien, como el productor tampoco se puede desplazar mucho, como en este concepto de Bontiune, normalmente estos mercados son distritales, locales, comunales, ¿no? Difícilmente que vengan a Lima, salvo que hay a veces proyectos de ONGs que los traen, a veces el gobierno los trae. Tenemos también en Lima las ferias agroecológicas donde sí vienen productores con productos, ¿no? Entonces tenemos en estos mercados venta directa a los consumidores, principalmente en ferias rurales, centros de acopio, mercados locales, son ventas de pequeña magnitud. Luego tenemos los mercados mayoristas, ¿no? Forman precios internos. Bien, hablamos que esta foto, esta vista es del mercado mayorista de Santa Anita, que es uno de los principales para Lima, pero también les decía, no es el único mercado mayorista. En Lima hay varios mercados mayoristas. Bien, estos mercados al formar precios, esos precios rigen en todo el país. Ahora, acuérdense que hablamos que estos mercados forman precios de productos que no son commodities. En los commodities, los precios de los productos los fija la bolsa de productos en el nivel internacional. Bien, entonces estos mercados mayoristas forman precios internos, tienen una infraestructura física, ¿no? Tienen puestos, tienen servicios básicos, energía, luz, agua, desagüe, están sujetos también a un control, tienen lugares de carga, descarga, horarios de trabajo, ¿no? Estos mercados, los que van principalmente son los minoristas y los supermercados que se abastecen de estos mercados. Bien, también pueden ir otros tipos de consumidores, ¿no? Los que compran en volúmenes, como ya hablamos, ¿no? Comedores populares, programas sociales, hospitales, cárceles, comedores universitarios, etcétera, etcétera. Mercados de materia prima. Productos para la agroindustria y el procesamiento. En algunos casos se venden en el mercado mayorista, intermediarios y productores de bienes transformados, ¿no? Mercados donde pueden ir la agroindustria para el procesamiento, ¿no? En general existen más en el nivel rural, más que como mercados en el Perú serían como centros de acopio, ¿no? Para determinados productos. Los mercados de exportación
Se colocan los productos en el mercado internacional. Pueden tener instalaciones especializadas como acopios, envasadoras, transformadoras, acondicionadoras. No, son, diría yo, más de ese tipo estos mercados de exportación en el Perú, ¿no? Siempre haciendo la referencia al Perú. Son más de tipo empresa transformadora, acondicionadora de un producto para exportación. Y es allí donde va el SENASA, es allí donde se toman muestras, es ahí donde se realizan las certificaciones. Y es más, una vez que el SENASA inspecciona, ya le pone un cinto de seguridad que no se puede mover. Y de ahí ya sale para el comercio exterior. Bien, entonces estos son los mercados de exportación. Mercados minoristas, que serían los más comunes o los más cercanos a los consumidores. Y es sobre estos mercados que vamos a hacer nuestra indagación. Lo vamos a hacer todos en conjunto. Etapa del menudeo para la distribución final al consumidor. Son mercados municipales, paraditas, tiendas, comercio ambulatorio, supermercados también compiten, ¿no? Todos estos compiten con los supermercados. Bien, y ahora está habiendo otro tipo de mercados minoristas, ¿no? Les hablé de los ferias municipales, ferias ecológicas o los mercados virtuales para entrega delivery, ¿no? O personas que se encargan de comprar, ¿no? Por uno y te llevan a la casa. Luego tenemos otro tipo de mercados que llamamos mercados de futuros. Mercados de futuros, ¿no? Son mercados regulados. Es decir, vamos a hacer compra y venta futura, ¿no? Bien, yo voy a comprar para que me entreguen de acá a un año y el vendedor va a vender un producto que va a estar disponible de acá a un año. Es un mercado futuro. También tiene sus formas, también tiene sus reglas. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos bolsa de producto en la unidad 4, los mercados de futuro, cómo se negocia. Mercados regulados se negocian en bolsa de productos bienes que serán disponibles en una fecha pactada. Es lo que también comentamos antes, agricultura de contrato, ¿no? Yo tengo contrato de abastecimiento por 3 años a una agroindustria y la agroindustria tendrá un contrato de compra de productos por 3 años. Bien, entonces ahí ocurre mercados de futuros como en bolsa de productos. Bien, también vamos a ver esto más adelante. Lo que estamos haciendo acá es clasificando los tipos de mercados, ¿no? Hablamos de mercados de productores, mercados mayoristas, mercados de materias primas, mercados de exportación, mercados minoristas y mercados de futuros, ¿no? Siempre con un énfasis a la realidad peruana, ¿no? La agricultura de contrato existe en el Perú, bolsa de productos existe en el Perú. Mercados de futuros existe también. Bien. Esta es una primera clasificación que nos dice, vamos a clasificar de acuerdo al tiempo y al espacio donde ocurre la transacción, ¿no? Donde ocurre, de acuerdo al tiempo y al espacio, clasificamos los mercados. Mercados agrarios, ¿no? Vamos a ver otras formas de clasificación de mercados agrarios que son útiles cuando uno hace un trabajo de investigación. Si ustedes incluso van a hacer una tesis, puede ayudar bastante. En realidad le va a ayudar todo lo que veamos en el curso. Es más, tengo tesistas que han hecho el curso y están haciendo tesis sobre estos temas, ¿no? De comercio agrario. Bien, según el destino es otra forma de clasificar los mercados. Esto viene de una propuesta que hizo Rob Hopkins ya hace un tiempo. ¿Cómo clasificar los mercados en el Perú? Nos dice Rob Hopkins. Para Rob Hopkins cuenta, dice, vamos a clasificar los mercados si más del 50% del producto se destina a ese mercado, es decir, más del 50% de la producción va a ese mercado. Por ejemplo, mercados de exportación.
o de productos de exportación. Por ejemplo, los espárragos. Bien, los espárragos, su principal producción es para la exportación. El café igual, ¿no? Su principal producción es para la exportación. Los arándanos, les decía, estaba comentando en la clase anterior de esta señora empresaria que produce arándanos y que nos decía que 80% de su producción alcanza calidad de exportación, pero el 20% no, y lo que estaba preguntando es qué hacer con ese 20%, ¿no? Ahora, si pensamos, por ejemplo, mismo en el café certificado como orgánico, como de comercio justo, todo es para exportación, inclusive la quinoa certificada como orgánica es netamente para exportación. Van a lo que llaman nichos de mercado o pueden ir a los mercados delicatessen. Eh, en fin, pero acá estamos hablando de grandes volúmenes, ¿no? Y también decíamos, el Perú exporta commodities, sí, también exporta commodities. Acá tienen una commodity como café, ¿no? Caña de azúcar también exporta, ¿no? Entonces, Hopkins clasifica los mercados, estamos señalando si más del 50% de la producción se destina a ese mercado. Por ejemplo, acá tenemos otro mercado, el mercado de consumo urbano. Bien, Hopkins nos dice, el mercado de consumo urbano es aquel mercado cuyo, cuyo producto, más del 50% de la producción se destina al mercado de consumo urbano, a las grandes ciudades. Por ejemplo, la leche, dice. El pollo, ni qué decir. Ya hablamos que consumimos bastante pollo, frijol, arroz, bien. Carnes rojas también, ¿no? Pescado, ¿no? Entonces lo destinamos al consumo urbano, ¿no? Son alimentos de consumo urbano. También se introduce otro mercado, mercado de consumo agroindustrial. Diríamos, en este mercado sería cuando más del 50% de la producción se destina a ese mercado, ¿no? Como la cebada cervecera, ¿no? Se produce cebada cervecera para la industria de la cerveza, ¿no? O azúcar procesada. Y acá abrimos otro tipo de mercado, del mercado regional rural. Si bien Hopkins lo llama del mercado rural, yo lo llamo del mercado regional rural, ¿no? Vale decir, productos cuyo consumo son más importante en el medio rural o en las regiones del interior más que en las ciudades grandes. Por ejemplo, acá yo les puse granos andinos, por ejemplo, el chocho, el tarwi, el, la quinoa mismo hasta hace poco tiempo era más de consumo andino, ¿no? En general, los granos andinos. A ver si me dan algún ejemplo de mercado regional rural, productos que son más consumidos en el interior del país que propiamente en la ciudad o para la exportación a la agroindustria. ¿Qué ejemplos tendrían? Yo tengo múltiples, pero más es la idea que ustedes participen. ¿Qué productos En, podríamos pensar que son del mercado de consumo regional rural que se consumen más en las regiones que en el Perú? en la selva se consume mucho el aguaje. Aguaje, yuca también, plátanos, cosas locales, ¿cierto? Ujú. ¿Qué más? ¿Más algún ejemplo? Aquí en Arequipa, por ejemplo, se consume carne de alpaca, ¿no es Sí, cierto? Que no necesariamente va a las grandes ciudades, en el también de volumen, avestruz. ¿sí? Oyuco, por ejemplo, en la zona andina, oyucos, eh, papas nativas, en fin, chifles en la costa norte, bien, plátanos,
Hay muchos productos, ¿no? Del mercado, como dice la FAO, ¿no? Hay 7.250 productos comestibles en el mundo. ¿Por qué solo se consumen 5 productos? Y ya deben haber visto también sus dietas, ¿no? Sus almuerzos, su cena, su desayuno, ¿no? Propiamente el pan está presente ahí. Están sobre esos 5 productos. Profesor, una consulta. Sí, En la diapositiva anterior habla de este, la cebada cervecera. ¿Cómo se mueve eso? ¿En qué mercado se mueve? ¿Hay algún mercado donde vayas a conseguirla o la industria cervecera la financia y la compra directo del productor? sí, más ocurre como señalas. La industria cervecera ya contrata como una agricultura de contrato. Mm. Propiamente ahí ocurre una agricultura de contrato, ¿no? Entonces el productor ya siembra cebada cervecera para vender a la industria cervecera. Y en ese caso se dice que hay un mercado de cebada cervecera. En este caso, Hopkins solo está clasificando el destino principal. Ahora, ¿que hay Ya no mercado como de cebada mercado. cervecera? Sí lo hay, personas que siembran cebada cervecera, pero van a tener que ceñirse a lo que los acopiadores destinen, ¿no? Para eso. Ujú. También al ser, dense cuenta que también hablamos otra particularidad, que al ser productos no perecibles tienen la capacidad de estoquearse y esperar a que venga un comprador. Eso no ocurre con los productos perecibles, evidentemente, ni con los animales que tienen que llevarse al mercado. Bien, ahora vamos a ver otra forma de clasificar los mercados, según el lugar y la distancia al comercio. También ya lo comentamos antes, el mercado local, ¿no? Las ferias locales, donde los productores venden a los consumidores de lugares cercanos, pueden participar algunos intermediarios, ¿no? A veces en ferias locales muy pequeñitas, básicamente es la venta de productor a productor, ¿no? Productor que produce un producto A lleva y el productor que produce un producto B lleva. Y a veces llegan al trueque también en los mercados locales. En otros casos son ferias ya que son capitales distritales, ¿no? Donde pueden venir también de otros lugares. En el Valle del Mantaro, por ejemplo, las ferias se mueven todos los días. Entonces, el día lunes le toca a tal distrito, el martes a tal distrito y se van moviendo las ferias. Todos los días hay ferias en algún lugar. Bien, pero son las ferias locales, donde van los productores directamente a vender sus productos. Luego tenemos el mercado regional, ¿no? Donde ya el producto recorre cierta distancia para concurrir a ese mercado. Subordina un espacio territorial donde llegan los productos desde su área de influencia. Les había dicho, por ejemplo, que en la zona sur del Perú, Arequipa es el principal mercado regional, ¿no? A Arequipa vienen productos de Puno. De hecho, hay mucha gente de Puno que viene a vivir a Arequipa. Vienen productos de Moquegua. Ayer estuvimos con Serfor de Arequipa y ellos también nos comentaban, ¿no? Que los productos de la provincia de Moquegua de Sánchez Cerro vienen hacia Arequipa. Viene también del interior de Arequipa, ¿no es cierto? De las provincias de Arequipa, viene de Tacna. Bien, entonces ese es un mercado regional, ¿no? Así como hablamos al norte Chiclayo, grandes mercados, al centro Huancayo, en la zona amazónica, Iquitos sería el principal mercado, ¿no? Y a Iquitos van eh, por río principalmente, excepto de la zona de Nauta, donde hay carretera, ¿no? Y en estos temas de la triple frontera, que salió tanto en los medios también, todo el comercio es... Los ríos en la selva son las carreteras, ¿no? Y tienen sus puertos fluviales, ¿no? Y entonces esos son los mercados regionales. Luego también hablamos del mercado nacional, donde llegan los productos de diversos lugares del país y subordinan incluso a los mercados regionales, ¿no? Por ejemplo, hablamos que el mercado nacional en nuestro caso es Lima y los productos de Arequipa, y eso estamos averiguando acá también, si las plantas medicinales de Arequipa también van hacia Lima y nos acaban de decir que sí,
que también llevan las plantas de Arequipa hasta Lima, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Probablemente lo inverso tal vez no ocurra, es decir, que vengan plantas de Lima hacia Arequipa, tal vez ocurra, tal vez no ocurra. O tal vez sí ocurre, pero no necesariamente son plantas de Lima. A veces llegan a Lima plantas del centro del país, del norte del país, y de ahí se desplazan a Arequipa. ¿Se dan cuenta? Ocurre mucho con frutas, verduras, con productos, ¿no? No perecibles inclusive. Entonces, ese es el mercado nacional y el mercado internacional. Son los bienes exportables del país para el comercio exterior, ¿no? Entonces, según esta forma de clasificar, podemos clasificar los mercados según el lugar donde están y las distancias del comercio como mercado local, lugares distantes, pequeños, distritos, mercado regional, cuando el producto se desplaza a ciudades que llamamos en realidad ciudades intermedias, ¿no? Ciudades con cierta cantidad de población, que finalmente esa población constituye el mercado. El mercado nacional, un mercado grande como Lima, que subordina a todo el país. Arequipa también es un mercado grande, pero Arequipa subordina a la zona sur del país. Y el mercado internacional, ¿no? Y a su vez, pues el Perú está subordinado a otros mercados dinámicos como China, Estados Unidos, la Unión Europea. Bien, es todo un eje de, ¿se dan cuenta? Un eje del comercio, que va desde el pequeño comercio hasta el grande comercio. Bien, acá tenemos otra clasificación de los mercados. Podemos clasificar los mercados de acuerdo al tipo de bien. También ya comentamos antes, los llamados commodities, ¿no? Commodities o bienes transables, donde el precio se determina por el precio internacional. La tasa de cambio, porque cuando compramos, compramos en dólares y depende también cómo se mueve el dólar, ¿no es cierto? Si mi producto vale $1, es distinto si el dólar vale 4 soles o el dólar vale 3 soles. Es distinto en el nivel interno, pero a nivel externo he pagado $1 igual, ¿no? Independientemente del tipo de cambio. Y depende también de la política comercial, ¿no? Si hay impuestos o no hay impuestos, ¿no? Y si hay impuestos en la importación, ¿no? Tenemos aranceles, tenemos sobretasas arancelarias, sobre todo para algunos commodities, tenemos IGB, IPM, el impuesto de promoción municipal, tenemos también el servicio de despacho aduanero, eso lo vamos a ver en la unidad 5. Bien, tenemos una serie de impuestos en el comercio internacional. Bien, acá tienen algunas en la figura, ¿no? Algunas commodities, ¿no? Café, cacao, chocolate, petróleo. Petróleo es una commodity. Maíz, arroz, son commodities, ¿no? Bien, el oro mismo es una commodity, ¿no? Los minerales, cobre, son commodities. Bien, y del otro lado tendríamos los bienes no commodities o no transables, ¿no? Son bienes cuyo precio se determina por la oferta y demanda interna, ¿no? Si hay más producción de papa o más producción de lechugas, como decíamos el otro día, pues cae el precio. Si hay más demanda del limón, sube el precio del limón. Bien, estos no commodities se determinan en el mercado interno y dónde en el mercado interno, en nuestro caso principalmente en Lima, ¿no? En los mercados mayoristas de Lima. Bien, en los últimos años se acuña un nuevo concepto. Antes eran los commodities y los no commodities. Ahora se acuña un otro concepto que se llama los bienes parcialmente commodities. Es decir, que no son commodities exactamente, pero que tienen influencia de los precios internacionales en alguna medida. Por ejemplo, eh, un bien papa, diríamos. A ver, si baja el precio del trigo, que es una commodity, baja el precio del arroz,
Y las amas de casa sustituyen, ¿no? Papa por más consumo de trigo y arroz más barato, evidentemente dejan de comprar papa, ¿no? Entonces, al haber una reducción en la demanda de papa, disminuyen los precios de la papa. Bien, más o menos esa es la conexión que se hace para decir, cuando un bien no es un commodity, pero puede sufrir influencia de los precios de los commodities. Bien, entonces, en algunos bienes, inclusive, por ejemplo, la producción de pollo puede sufrir el efecto del incremento en el precio del maíz amarillo duro. Bien, 75% del costo de producción de pollo son los alimentos. Y si sube el precio del maíz amarillo duro, que es el principal alimento del pollo, entonces subirá el costo de producción de pollo, ¿no? ¿Ven? Entonces tienen influencia de los commodities. Bien, a ver, hemos terminado esta lámina. Vamos a hacer una pequeña introducción de la siguiente lámina. Esta primera unidad, la plantilla así extensa. Vamos a tener 4 láminas y vamos a hacer el taller también, un taller. No este lunes, nuestro taller probablemente va a ser el subsiguiente lunes, porque quería abrir grandemente el espectro de la comercialización agraria, ¿no? Bien, acá vamos a ver la integración y la coordinación del mercadeo. Bien, acá vamos a identificar los agentes de la comercialización, ¿no? Los principales tipos de agentes. Hay muchos y hemos ido comentando de varios de ellos. Se dan cuenta que muchas de estas cosas ya lo fuimos comentando y entonces lo vamos formalizando, ¿no? Productores es un agente importantísimo, ¿no es cierto? Porque son los que producen los bienes para los bienes agrarios y que son los bienes que forman parte de la seguridad alimentaria, de la dieta, de la sobrevivencia humana, de la energía para poder vivir. Y son bienes que van a ser comercializados, ¿no? Pero también hablamos que estos productores no son homogéneos, ¿no? En el Perú hay muchos tipos de productores, pequeños productores, grandes productores, medianos productores, empresas productoras, cooperativas productoras, comunidades campesinas productoras, comunidades nativas productoras, diferentes formas, asociaciones de productores, muchas formas de productores. Hay los otros tipos de productores, colonos, pueden estar asociados o no, pueden pertenecer a cooperativas o no, pueden ser productores independientes o no, pueden ser productores pequeños, grandes, medianos, en fin, pueden ser productores tecnificados, productores tradicionales, productores agroecológicos, productores orgánicos, diferentes formas de productores, ¿no? De agricultura de secano, de agricultura bajo riego, productores mixtos, productores inclusive de agricultura urbana, ya que vimos el modelo de Montiune, bien, productores que están dentro de la ciudad inclusive, bien, diferentes tipos de productores. Tenemos los mayoristas, también hablamos que en nuestro caso hay diferentes tipos de mayoristas, pueden estar en origen quiere decir en el campo, en el campo también hay mercados mayoristas, en Mala hay un mercado mayorista de manzanas. Hicimos una investigación en manzanas de Mala y vimos que ese mercado es el segundo mercado más importante del país en comercialización de manzanas, después de Lima, evidentemente. Bien, pero es un mercado mayorista solo de manzanas y solo funciona los días jueves, viernes y sábado, no más. Esos días van
todos los comercializadores, no solamente de Lima, van a industrias, exportadores, también van comerciantes del interior del país, de Ica, de Cañete, de Arequipa, a abastecerse de manzanas en ese mercado. Bien, entonces los mayoristas no solamente están en Lima. Justo acá le estoy diciendo a mi colega, estoy con un colega, le estoy diciendo, vamos al mercado mayorista de Arequipa a ver cómo está. ¿No? Entonces, también en Huancayo también hay un mercado mayorista, en las ciudades hay mercados mayoristas. A veces son formales, a veces son informales, a veces ocupan dos, en Huancayo ocupaban varias cuadras de la ciudad. Bien, a veces hay proyectos municipales, inclusive que convocan para hacer estudios técnicos para dar mayor infraestructura a los mercados mayoristas. Bien, pueden estar en origen, pueden tener instalaciones en la zona de producción o pueden a veces no tener instalaciones fijas. Compran al productor, compran a otros acopiadores o en destino, ¿no? Pueden tener almacenes y venden a minoristas. Los mercados de Lima en general sí tienen almacenes. O hay almacenes alrededor, ¿no? En forma de privados. Minoristas, también hablamos, antes eran uniseccionales, especializados en un solo producto. Eso en Lima se ha perdido bastante. Antes habían las lecherías solamente que vendían solo leche, otros vendían solo carnes. Más bien en Lima han comenzado a prosperar las pollerías, ¿no? Los que venden solo pollos. Pero ahora son más pluriseccionales, ¿no? Venden muchos productos a la vez, venden todo tipo de alimentos, otros productos también los supermercados, donde ingreso también los productos alimenticios, ¿no? Mercados industriales añaden utilidad de forma al producto con la agroindustria, también presta servicios de compra y venta en el transporte, almacenamiento, acondicionamiento, transporte. Bien, a ver, vamos a ver una lámina mejor, mayor, para terminar nuestra sesión de hoy, ¿no? Acá vemos una cadena de suministro. Bien, sí, acá tenemos los productores, como dijimos, los productores son de diverso tipo, ¿no? Pequeños, medianos, grandes, asociados, no asociados. Pero estos productores, como ya vimos, atrás de los productores están los proveedores de semillas, de maquinarias, de equipos, tiendas de suministro, de abonos, fertilizantes, insecticidas, utensilios, ¿no es cierto? Acá es la fase de la fabricación o de la producción, luego viene la fase de la distribución del producto a través de los mercados más grandes, más pequeños y la fase donde llegan los consumidores finales, ¿no? Bajo diferentes tipos. Hacia acá decimos hay un flujo de materiales y hacia atrás un flujo de información de mercados. Bien, sobre esto vamos a volver el día lunes y vamos a iniciar con esto la clase. El día lunes vamos a distribuir finalmente todos los trabajos y vamos a instruir más también sobre el trabajo encargado. Bien, si hay alguna pregunta, si no, estaríamos terminando nuestra sesión de hoy. El día lunes les dije que ha habido un reacomodo de las salas, entonces el día lunes creo que nos toca en el módulo naranja, me parece. Bien, creo que la teoría va a quedar así en el módulo naranja y la teoría en el módulo verde. Bien, nos vemos entonces el día lunes. Buenas tardes.